Bienvenidos a la serie Hacer familia, el matrimonio. Hoy vamos a ver el capítulo La familia y el matrimonio en una sociedad laica. En este programa, entre otros puntos, vamos a ver los siguientes. Primero, el ateísmo o lo que podríamos llamar el laicismo militante. Es una negación proactiva de la existencia de Dios. La Iglesia centra el odio de esta corriente, que suelen ser materialistas, el marxismo, el fascismo, o utilitaristas, el capitalismo salvaje, ya que es la única que no negocia con la verdad. 2. Agnosticismo. Es una postura de no compromiso con las cosas de Dios. No me interesa. No puedo demostrar su existencia, por tanto lo ignoro. Podríamos englobar en ese tipo de definición a lo que se llama católicos de cafetería, que de alguna manera escogen aquello que le interesa y niegan aquello que no les interesa. Laico, o un Estado laico. Somos todos los que no tenemos algún tipo de voto religioso, que no somos ni frailes, monjas, sacerdotes o personas consagradas. La Iglesia propone y apoya la separación de Estado y la Iglesia. No es la eliminación de la religión lo que se propone, sino el respeto a que ésta se practique libremente, respetando las leyes justas. Cuando el Estado y la Iglesia se unen, generalmente el Estado acaba abusando de la Iglesia, y en nombre de ésta se cometen grandes injusticias. Sin más, pasemos al coloquio. No se vayan. Ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. Pasamos a tratar con nuestros invitados el tema de la familia y el matrimonio en una sociedad laica. Paso a presentar a Lolita Sotil, que está casada, madre de 4 hijos y tienes 3 nietos. Gracias. Presidenta y fundadora del Instituto Mexicano de Educación y Familia en Monterrey, México. Y es máster de familia por el IEE y la Universidad de Navarra. Bienvenida. Gracias. Juan José González, que está casado, padre de 2 hijos, licenciado en Derecho y máster en Comercio Internacional, es colaborador del Instituto Europeo de Estudios de la Educación en Madrid, España. Bienvenido. Muchas gracias, José María. Muy bien, pues para comenzar el tema, Juan José, ¿cuáles serían las principales aportaciones de la familia a la sociedad civil? Pues son numerosísimas y muy importantes todas ellas, ¿no? La familia a lo largo de la historia ha venido ayudando a la sociedad civil, en primer lugar a organizarse, en segundo lugar a dar conocimiento del estado del matrimonio. Es la Iglesia la que, con la aportación de 2 testigos y un sacerdote, confirman que las personas que contraen matrimonio están casadas, y eso hace pues que todo el mundo sepa su nuevo estatus. Como decía antes, organiza a la familia de tal manera que se crean una serie de derechos y obligaciones entre los miembros de la misma. Tenemos derechos económicos, tenemos obligaciones sucesorias, tenemos efectos económicos. Está sirviendo en los momentos actuales que estamos viviendo de crisis en el mundo, y especialmente pues en lugares como Europa, como colchón en el que se apoyan aquellos que, como consecuencia de la crisis, están sufriendo más, han perdido su trabajo, no tienen los recursos económicos suficientes, y la familia sirve de ayuda para poderles día a día sacar adelante, ¿no? Pero quisiera destacar una de las aportaciones que me parece más importante, que la familia es la primera escuela, y en esa primera escuela se aprenden un montón de cosas que son vitales para la sociedad, y que la sociedad, como consecuencia de ello, se enriquece. Las voy a enumerar muy rápidamente, y me parece que la primera es el respeto.
la obediencia, la tolerancia. Convivimos padres e hijos en un mismo ámbito familiar. Aprendemos a compartir, algo que no está de moda. Se trabaja en equipo, que es fundamental para sacar adelante las cosas. Aprendes el amor, querer a los demás, respetar a los mayores, ayudar a tu hermano pequeño porque no se puede valer por sí mismo. Tienes que desarrollar la generosidad, fundamentalmente en las familias numerosas y en las familias con menos miembros también. Usar las cosas que ha tenido tu hermano. Aprendes la ciudadanía, porque en tu casa te enseñan cómo has de comportarte. Y aprendes los principios democráticos, que son vitales también para nuestra sociedad. Con lo cual, fíjate el montón de cosas que aporta la familia a la sociedad actual. De hecho, si el Estado quisiera sustituir la labor social que realizan las familias, quebrarían. Sobre todo por los más desfavorecidos, por los enfermos, por los ancianos, etcétera, etcétera. Lolita, ¿está siendo la familia tratada por el Estado con la importancia que se debería? ¿En igualdad? Definitivamente no. La familia no está tratada como se debería en igualdad y hay una situación aquí actual muy fuerte que estamos viviendo. No nos ha ayudado ni el Estado ni la sociedad en general por la cantidad de aportaciones contra la familia, como son los divorcios express, la facilidad con que las leyes te ponen a la mano socialmente para que si el matrimonio se dice no funciona, pero a la primera, se dan las facilidades para que se rompa un matrimonio y hay algo que tú dijiste al inicio que nos está invadiendo a la sociedad. Hay una invasión de relativismo y de ateísmo, pero que nos está invadiendo a todos los rincones, que nos está afectando primordialmente a los matrimonios, a las familias, a nuestros adolescentes y están llegando a los niños. Es una negación de Dios y todo lo que realmente sea compromiso. Es interesante porque ha habido revueltas en Londres, ha habido revueltas en Francia y resulta que los gobiernos después de esas revueltas dicen, es que la familia no funciona. El problema es que no está habiendo ni disciplina ni transmisión de valores ciudadanos a los hijos. Y entonces tú te preguntas, si realmente consideras que la familia es donde se reciben todas esas cualidades, todas esas virtudes, ¿por qué no la apoyas? ¿Por qué simplemente lo que tú estás diciendo? ¿Por qué te dedicas a promulgar leyes que facilitan la disolución, leyes que diluyen el concepto de matrimonio, leyes que atacan todo lo que rodea al matrimonio? Lo decía Josete, el matrimonio y el fin del matrimonio, que es la creación de los hijos para formar a la sociedad, es una escuela de virtudes. ¿Por qué quieren en igualdad de derecho y todo este relativismo moral que se está viendo hoy a la orden del día? Quieren que tenga el mismo derecho las uniones libres, la cohabitación de 2, 3, 4 personas, lo que se les dé la gana, en contra y jurídicamente tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que un matrimonio bien fundado pero me parece una aberración, aparte que el Estado se está metiendo en un montón de problemas que yo creo que necesitan resolver otros problemas. Entonces, esto es fundamental. La familia como derecho natural, el matrimonio como derecho natural, no se está respetando y realmente es lo que debemos defender. Y eso, al final, los gobiernos que quieran sobrevivir tendrán que tomar conciencia de ello. Definitivamente. Juan José, ¿cuál es tu análisis de la situación actual de la familia? ¿Cómo están legislando los estados al respecto? Pues a pesar de todas las cuestiones tan estupendas que hemos visto que la familia aporta a la sociedad, lamentablemente nuestros gobernantes parece que ni las apoyan ni les dan la importancia que necesitan, ¿no? Y hay determinadas corrientes dirigidas por determinados partidos políticos. En cada país podríamos enumerar a alguno de ellos, podríamos hablar del caso de España, pero hablando estos días con Lolita también me comentaba que en México esa situación es corriente. Hay una serie de actuaciones por parte de los políticos que van directamente contra la línea de flotación de la familia. ¿Por qué? Pues porque la familia encarna una serie de valores, transmite una serie de ideas que para ellos son incómodas. Y quieren equiparar, como bien decía Lolita, otra serie de situaciones, de determinadas uniones, de determinadas relaciones,
darle un mismo estatus, ¿no? Contraviniendo el principio de igualdad, que siempre los que hemos estudiado leyes y nos respondamos a los romanos decía que el principio de igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No podemos comparar un matrimonio pues con la unión de dos personas o la decisión de dos personas que deciden irse a vivir juntos cuando no son matrimonio, porque ni son dos personas de distinto sexo, ni están abiertas a la vida, ni tienen la intención de mantener esa unión a lo largo del tiempo para siempre, ¿no? Entonces se están confundiendo esas situaciones. Me gustaría también comentar que los políticos están confundiendo lo que tú mencionabas al principio, la separación entre la Iglesia y el Estado. Esa separación, que tú has definido perfectamente en tu introducción y yo no voy a hacer ningún comentario más, no significa que haya que aniquilar los bastiones de la sociedad, y el bastión más importante, el último reducto, es el de la familia. Se está atacando a la familia, se está atacando a la familia como transmisora de los valores tan importantes como es la fe. Es decir, pues nosotros hemos aprendido a rezar en primer lugar en nuestras casas, de manos de nuestros padres, de manos de nuestros abuelos. Luego nuestros padres nos han llevado a un colegio donde nos han dado una formación intelectual y una formación religiosa. Y eso es lo que quieren destruir. Están legislando en contra de eso y después, por ende, atacando a la Iglesia. Y me gustaría, muy brevemente, al hilo de lo que tú comentabas, el año pasado se hizo un estudio en España por parte de Cáritas, que sabes que es el organismo que en muchos países y en concreto en España ayuda a los más necesitados. La aportación de la Iglesia Católica al Estado en determinadas obras sociales como son hospitales, educación, atención de los más necesitados, de los enfermos de SIDA, de los que no tienen un lugar donde caerse muertos, se cifra en miles de millones de euros. O sea, como bien decías antes, el Estado no tendría capacidad de hacer frente a eso si no está en manos de instituciones de la Iglesia o de ayudas cuando hay una desgracia, cuando se ha demostrado sistemáticamente que la Iglesia Católica es la que mejor puede gestionar los recursos que se dan para una emergencia, porque de $100 que puedan donarse, 98 han llegado al necesitado, ¿no? Es interesante lo que mencionas, porque si tú analizas lo que cobra un profesor o una profesora en un colegio público y lo que cobra un profesor o una profesora en un colegio que tenga ámbitos religiosos. Te lo puedo decir perfectamente porque mi esposa es profesora en un colegio y es una diferencia abismal. Entre una tercera parte de lo que cobra un funcionario en un colegio, lo que significa que como allí no haya una visión sobrenatural y una aceptación de una vocación, no tendríamos profesores en estas escuelas. Y sin embargo esas escuelas siguen saliendo adelante. Con el tema de México que mencionabas, yo estaba mirando unas estadísticas el otro día y creo recordar que venía a decir que por cada 1000 habitantes se producían hace, no sé, eran 10 o 20 años, un total de 10 matrimonios. No sé si eran 1000 o serían por cada 10.000, no me acuerdo ahora mismo, pero el número era ese 10, ¿de acuerdo? Dicen que hoy en día, en España, se producen 4 por el mismo número de personas o habitantes en ese país. Entonces uno diría, bueno, eso es Europa, eso es... No, si tú te vas a México, se ha pasado de 11 a 5 en un periodo muy similar de tiempo. Eso no significa que la gente no esté teniendo relaciones, no, que la gente simplemente no se casa. ¿Por qué? Porque no hay respeto al matrimonio, porque el Estado no está haciendo lo que debería de hacer, que luego le vayan en la cara, con respecto a levantar el status quo de la imagen que se tiene en la sociedad del matrimonio. Lolita, ¿qué consecuencias está teniendo en la familia la aparición de nuevas formas en el concepto de familia? Confirmando lo que acabas de decir, en México estamos, como en el mundo, en una situación muy crítica respecto a los derechos de la familia, respecto a proteger al matrimonio, y las corrientes y las tecnologías y lo que ha pasado en Europa, en otros países, nos está llegando, definitivamente. Yo quisiera remontarme a un pasado de hace 30 años, cuando nació el feminismo, ¿sí? Las feministas y que abogaban por los derechos de la mujer. Ellas en el inicio
abogaron por los derechos de la mujer de votar, de tener puestos de trabajo. Que además esa corriente no fue llevada por los feministas tal como se entiende hoy en día. Fue apoyada en el norte de Europa por los protestantes y en el sur de Europa por los católicos. O sea, fue el cristianismo el que comenzó toda esa bola de igualar los derechos a título de trabajo económico o de política. Exacto. Luego fue secuestrado a principios del siglo XX y en los años que tú decías, en el 60, por un feminismo marxista, materialista, radical. Que tuvo en boga, como ya se había dado esta corriente, la tomó para hacerse populares, pero la desvirtuó, dando cabida a que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, aborto, anticoncepción, toda una serie de situaciones que no han ayudado en nada, al contrario, nos han perjudicado. Entonces, ¿qué pasa y qué tenemos ahora? Por el ateísmo, por el relativismo, porque las leyes no nos están ayudando a que se tome en serio al matrimonio y a la familia. ¿Qué está pasando? Te voy a decir un hecho concreto. Ahora, si alguien quiere tener un hijo y es mujer sola, o me da igual la pareja que quiera, puede tener un hijo a su gusto, a menú, a la carta, como cuando tú vas a un restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Existe la equivocación de que se cree que todo el mundo tiene derecho, claro, a tener un hijo. Tenemos derecho, pero bajo un matrimonio establecido como tal, y hombre y mujer. Natural. Entonces, ¿qué está pasando? Que las mujeres mismas que empezaron un movimiento desvirtuando y degradando, porque ahora existen los vientres de alquiler. Ahora resulta que si yo quiero un niño, alquilo a una mujer, hace el niño por mí y llega a casa un niño como es interesante porque al final, a la larga, los más perjudicados son las mujeres y los más débiles. Juan José, ¿una sociedad laica tiene que estar en contra de la familia? Pues rotundamente no. O sea, yo creo que hemos dado argumentos suficientes desde que nos hemos sentado aquí contigo a debatir esta cuestión en el plató para tener la idea de que la familia es algo fantástico para la sociedad y que es absurdo que nuestros políticos decidan acabar con ella, atacarla, denostarla. Más bien al contrario, lo que tendrían que hacer es apoyarla mucho más con una legislación que le permitiera poder seguir manteniéndose en el estatus en el que está, defenderla y aprovechar todos sus beneficios para el beneficio de la sociedad. Muy bien. Lolita, esta es larga. ¿Protegen todos los modelos de familia el interés del menor y sus derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos del Niño? Definitivamente no. Es aberrante ver cómo se protege a unos derechos de un concepto de padres que quieren un niño porque tienen deseos de tenerlo con familia, sin familia, me da igual, soltero, porque les dio el gusto de tener un hijo, y simplemente están creando lo que mi buen amigo Juan Dabdub, que vive en Monterrey y que ha abogado por el derecho al matrimonio, a la familia, a los derechos que nos vamos, lo que debe de ser, y él ha mencionado que estamos buscando hijos mascota. Así, tal cual. Hijos mascota. ¿Qué ha pasado? Y lo hemos visto y cómo se está permeando en la sociedad. Esta situación, vemos artistas, tenemos un Ricky Martin, casado con su pareja, que le hace de padre y de madre, no sé quién, ni me interesa. El punto es que rentan un vientre y ahí tienen al hijo. Y se está considerando como hijo legítimo y una familia. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Es una aberración total. Entonces se está pisoteando y se está manejando esto con una publicidad tal que los jóvenes lo ven. Bueno, qué bonitos padres, Elton John y su pareja. ¿Cómo podemos aceptar esto? Esto es inaceptable, se está definitivamente pisoteando los derechos del menor y a esto hay que hacer algo, pero ya. Es un poco los conceptos utópicos que se tienen ciertas corrientes totalitarias, porque en el fondo, aunque se muevan dentro de círculos democráticos, son ideologías y corrientes totalitarias, como el socialismo. Por conseguir una utopía, son capaces de destruirlo todo, sin saber la consecuencia que va a llevar el destruirlo todo. Pero, si me permites, José María, hay una cuestión que yo creo que tenemos que dejar muy clara y que es muy sencilla.
un matrimonio está compuesto por un padre y por una madre. ¿Por qué? Porque son dos figuras complementarias. Y todos podemos acordarnos de los casos en los que nuestro padre, que siempre tiene el aspecto como más riguroso, nos ha regañado por cualquier cosa que hemos hecho, y después ha venido nuestra madre como madre, con su don de madre y con su bondad, a aliviar ese regañina, o hemos utilizado a uno o a otro pues para conseguir un fin, pues cada uno, porque es de una manera. Eso es imposible, por más que se quieran empeñar, porque es, digamos, naturalmente imposible, genéticamente imposible, que dos señoras puedan realizar el papel de padre y madre, o que dos señoras puedan realizar el papel de padre y madre. Llaman lo que quieras, pero no le llamen matrimonio. Efectivamente. Matrimonio es matrimonio. Es como un caballo es un caballo. No le llames poste, no le llames motocicleta. Y te diría una cosa más, que es la siguiente. Al final, lo que prima, y lo decía Lolita, es el egoísmo. Es decir, por mantener una situación absolutamente fuera de lugar, estoy, por mi propio beneficio, por mi propio egoísmo, perjudicando a un menor que se está criando en un ambiente que no es el suyo y que no es el correcto. Y en eso nadie piensa. Estamos pensando en cómo vamos a discriminar a estas personas, pero ponte, porque la sociedad tiene que proteger al más débil, y el más débil no es la unión, el más débil es el niño, es el hijo, es el bebé, y a ese es al que tenemos que sacar adelante. Y hay numerosísimos informes, numerosísimos estudios que nos están demostrando que cuando un niño se cría en un ambiente normal de una familia compuesta por un padre o por una madre, su desarrollo, su felicidad, lo que va a llegar a ser es mucho mejor y es mucho más fácil que en cualquier otra fórmula que queramos inventar. Hasta su aportación a la sociedad. ¿Tú, Lolita, quieres decir algo? Nada más, me preguntaba si se están salvaguardando los derechos del niño. Simplemente algo muy importante, y que tú lo estás diciendo, en una familia tradicional, ese niño que no se le ha dado la capacidad de decidir, se le ha puesto ahí en una familia donde él no ha tenido la capacidad de decidir si es lo que quiere o no. Entonces, imagínate es que el ni daño. siquiera es familia. Nosotros caemos un poco en la trampa. Eso no es una familia. Bueno, pero le han una dado amalgación de amigos, de amigas, por eso. una reunión. Pero no lo han colocado ahí. Y entonces él, ¿cómo va a crecer? ¿Por qué? ¿Con qué derecho lo pisoteas de esa familia? Bueno, me parece aberrante que no obtenga la capacidad de decidir. Totalmente. De una familia, ¿cuál debe ser? Un matrimonio como es, un católico. Ya que estás hablando, Lolita, ¿consideras la formación un aspecto fundamental en la vida de un católico y especialmente en la vida de un casado? Fundamental. Católicos y casados. Yo creo que ante toda esta crisis que estamos viviendo, nos está pidiendo a gritos la sociedad, al católico comprometido, al católico o no católico, que nos metamos a profundizar en este tema. No se puede simplemente ver todos estos acontecimientos y pasar de largo y decir, a mí no me compete, le compete al Estado, le compete a las madres que están emproblemadas. Yo creo que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Y indirectamente me atrevo a decir que hay algo de culpa por no estarnos moviendo suficientemente, fíjate. Por compromiso con nuestra propia familia tenemos que documentarnos, tenemos que tener la verdad en la mano, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos mucho más de lo que nos hemos preparado. Por nuestros hijos cuando están pequeños, cuando ven cualquier tipo de situación anormal, tener la respuesta correcta. Por nuestros adolescentes, por cuando a toda costa. No, definitivamente. Y de la familia a la sociedad, Hay una pregunta que me gustaría hacer antes de terminar, a ver si nos podéis, tú primero, José, y si tú quieres, Lolita. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar un católico, nosotros como católicos, ante la situación actual de la familia? Pues son muchos, ¿no?, los papeles que podemos desempeñar, pero empezando por lo que acaba de comentar Lolita, uno importantísimo es el de la formación. Saber muy bien qué es una familia, cómo funciona, cuáles son las consecuencias que tiene la misma, eso es clave. Otra es el de la defensa de la institución. O sea, no podemos estar continuamente detrás de la trinchera, tenemos que ir y, como siempre lo ha hecho un católico, defendiendo sus cosas y pidiendo el respeto para una institución que aporta muchísimas bondades para la sociedad y que es necesaria. Presentar sus beneficios.
influir en la sociedad civil, el asociacionismo, es decir, pues reuniones de familias numerosas que peleen por los derechos, por las necesidades que tienen, que las presenten a los gobernantes y a los legisladores. Y te diría que tenemos el deber de exigir a nuestros políticos que actúen en beneficio de la familia. Muy bien. Lolita, ¿tienes alguna idea que aportar, que dejar a nuestros televidentes antes de que cerremos el programa? Sí, yo les diría que dentro de la familia y fuera de la familia hay mucho que hacer. Y por lo pronto, dentro de la familia, con nuestros hijos, concientizar de la realidad que estamos viviendo, darles criterios de aportación para que, sobre todo, nosotros ya vamos de salida, José María, pero nuestros hijos heredarán este mundo que estamos viviendo. Espero que no salgamos demasiado pronto. Entonces, bueno, yo no lo sé, pero a lo que voy es darles las armas para que ellos también luchen. Muy bien. Aquí al final, la juventud, aquí en este tipo de programas lo que queremos es dar ideas, hacer que la gente trate de motivarse y luego decir que la gente a su alrededor no hace falta. ¿Yo qué puedo hacer? Mira a la gente que tienes a tu alrededor, tu padre, tus hijos, tu familia, y ayúdales, fórmales, estate con ellos. Bueno, aquí tenemos que terminar porque me están diciendo que tenemos que cortar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden, defiendan su fe y estén siempre orgullosos de su Iglesia Católica.